Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Y hoy voy a hablar de un libro que a mí en lo personal y en lo particular me gusta muchísimo. Es una lectura muy divertida, muy entretenida de hace muchos años. Y bueno, viene a cuento ahora porque justo en este mes han publicado la edición del 35 aniversario de Arráncame la vida de Ángeles Mastretta. Un libro que en su tiempo, en 1986, aquí tenemos la primera portada, pues fue muy exitoso, ganó el premio Mazatlán de literatura, fue muy aclamado por la crítica, todo mundo lo leyó. Me acuerdo muy bien que nosotras, bueno, mis amigas y yo éramos muy pequeñas, pero robamos este libro a nuestras mamás de sus libreros para poderlo leer porque, bueno, nos interesaba conocer la historia de Catalina, el personaje principal y todo lo demás que ahorita les voy a platicar. Entonces, bueno, pues esta es la edición de 35 aniversario. Me gusta mucho la portada, me gusta que hayan respetado la imagen de la pareja bailando tango de la edición inicial y que ahora le hayan dado este toque pues mucho más, digamos que soberbio y elegante por ser una edición de 35 aniversario. Entonces, bueno, pues ¿de qué va Arráncame la vida? Es un libro que cuenta la historia, como les decía, de Catalina y de su matrimonio con el general Andrés Asensio. El principio de la novela nos cuenta cómo ella es tan solo una niña, tiene 15 años, es muy ingenua y, bueno, conoce al general en los portales de Puebla y el general ahora sí que le pone el ojo, le clava la mirada y decide que se quiere casar con ella, pide su mano de una manera poco convencional y pues así finalmente se casan y Catalina va a empezar a construir una vida y una identidad y va a empezar a madurar a través de su relación con Andrés Asensio, quien ahora es su marido, y ella pues prácticamente no sabe ni cómo llegó ahí. Ahora esta novela abarca muchísimos años, empieza en el México posrevolucionario, empieza en los años 30 y va a terminar en los 40 y tantos cuando Miguel Alemán es designado como candidato a la presidencia de México por el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, como pueden ver, también este libro, además de contarnos la historia de Catalina y del general Asensio, pues nos va a ir contando la vida política y social del México de esos tiempos y pues es padrísimo leerla y es muy padre también ahora regresar a ella que viene a cuento con la edición del 35 aniversario. También hace algunos años se hizo la película. La película me parece que está bien adaptada, está bien hecha, cuenta la historia de estos dos personajes, deja un poco de lado la cuestión del desarrollo político en ese tiempo. Claro que tiene que hacer referencia a él porque pues es parte de la historia, pero la novela nos lo va a dar en mucho mayor profundidad. La película es divertida, como les decía, porque cuenta la historia entre ellos, entre Catalina y Andrés, pero no es tan puntillosa y no va en tantos detalles sobre lo que pasa y lo que nos cuenta también la novela. La novela también es muy interesante porque va a combinar personajes ficticios con personajes reales. Obviamente lo que Ángeles Mastretta va a hacer pues es cambiarle los nombres, pero como les decía, esta novela sucede la mayor parte del tiempo en la ciudad de Puebla y en la Ciudad de México, y para los que vivimos en esta ciudad de Puebla, pues muchos de los personajes que aparecen aquí son bastante conocidos y son familias que aún están aquí viviendo en la ciudad. Entonces es muy interesante ver cómo Ángeles Mastretta va a ir combinando personajes reales con ficticios y a través de la visión de Catalina. La historia está contada en primera persona y ella nos va a contar sobre su proceso y cómo fue madurando y cómo fue descubriendo en realidad lo que es el general Andrés Asensio, pero también lo que es la política mexicana de esos tiempos. Entonces tiene una doble narrativa en la que nos va contando todo esto, pero ella va descubriendo muchas cosas. Es una mujer muy inteligente que está buscando su identidad, que está buscando su propia voz en ese tiempo, ¿no? En los 30, 40 en México, que pues tal vez no era tan fácil, y entonces ella va buscando su propia voz y cómo lo va haciendo a través de su relación con el general Asensio. Además, bueno, pues no podemos dejar de lado ni podemos dejar de mencionar que esta novela, Arráncame la vida, es la historia de la vida del general Maximino Ávila Camacho. Maximino Ávila Camacho fue gobernador de Puebla y además fue el hermano de Manuel Ávila Camacho, quien fue presidente de México. Estos hermanos Ávila Camacho nacieron en Teciutlán, llegaron a vivir a la ciudad de Puebla, participaron en la lucha en la revolución, al final de la revolución,
tuvieron sus méritos, se convirtieron en generales y bueno, llegaron a ser quienes son o quienes fueron en la vida política de México. Y así es, Ángeles Mastretta, como buena poblana, pues sabe los secretos de la sociedad y se da a la aventura de escribir este libro que es maravilloso y como les decía, es mucho mejor aún si conoces un poco de la historia de México y si conoces un poco de la historia de Puebla, porque las familias y personajes que aparecen aquí son reales, ¿no? La familia de los gringos, la familia de los textileros, la familia de los españoles, la familia de los árabes, todas estas familias que aún al día de hoy siguen viviendo en Puebla, entonces pues lo hace sumamente entretenido. ¿Qué pasa con Catalina? Catalina es una chica que, como les decía, se casa a los 16 años, es bastante ingenua y de repente pues se ve envuelta en este momento donde de una forma u otra, que no les voy a contar muchísimo, su marido, Andrés Asensio, llega a ser gobernador de Puebla, del estado. Y pues ella se tiene que presentar ahora como una primera dama y tiene que ir aprendiendo todo sobre la marcha, es donde nos va explicando cómo cambia ella, cómo cambia la relación con sus hijos, cómo cambia la relación con su marido, cómo después se vuelven mucho más poderosos y van a vivir a la Ciudad de México, donde está la Casa de los Azulejos que Andrés Asensio le compra como regalo para que no extrañe Puebla porque está cubierta de talavera en la Ciudad de México y toda esta transformación. También obviamente pues es una historia de amor, pero no es el amor convencional con el general Asensio. Después Catalina va a conocer a otro hombre de quien se va a enamorar de otra manera, entonces también nos va contando estos estados en su vida y nos va contando cómo ella la fue afrontando. Ahora, la descripción de la ciudad de Puebla y la descripción de la Ciudad de México pues también son espectaculares. Si has estado en el Zócalo de Puebla o en el Zócalo de México, pues puedes comprender perfectamente cómo te lo está describiendo Ángeles Mastretta y creo que este es uno de los grandes méritos y de las grandes cualidades que tiene Ángeles Mastretta. No solo es construir estos personajes tan vivos, esta mujer que es tan distinta a las otras mujeres de su tiempo, que en algunos momentos es subversiva, que en otros momentos es capaz de confrontarse a las grandes figuras políticas de México de los 40, sino que también nos da una descripción de estos lugares increíbles que están en nuestro país. Describe la ciudad, describe también las montañas, describe también los lugares cercanos que están aquí a Puebla, describe Oaxaca y lo hace de una manera muy hermosa porque sí evoca los sentimientos, evoca los sentidos y podemos saber y sentir de hecho que estuviéramos ahí. La novela, como les decía, se teje y se va desarrollando entre estas dos líneas de narración. Cuenta la historia de Catalina, pero también nos cuenta la historia política y social del México de aquellos tiempos. Nos deja ver muchas cosas que nosotros en la actualidad, en el año 2021, heredamos de esta forma de construir una nación después de la revolución, de esta forma de construir un partido político y de construir el poder, sobre todo después de la Revolución Mexicana. Ahora, a mí también esta novela me parece interesante porque, como sabemos, si hemos leído y hemos visto, pues hay muchas novelas sobre la Revolución Mexicana, pero escritas por hombres. Esta novela a mí en cierta parte me parece una respuesta un tanto femenina desde un punto de vista de una mujer sobre lo que sucedió en el México revolucionario y posrevolucionario. Entonces es muy padre ver cómo esta mujer que está en una situación privilegiada, en una situación de poder porque es la esposa del gobernador, cómo va reconstruyendo todo su entorno y cómo va reconstruyendo todo este México. También otra situación que hay que nombrar y que hay que hacer relevante de esta novela pues es la música. Todas las canciones de las que se habla dentro del desarrollo de la trama pues también nos van a decir un poco de cuáles son las emociones y los sentimientos de Catalina conforme va convirtiéndose en una mujer más madura y mucho más capaz de buscar lo que quiere y enfrentar los retos y también la van acompañando. Digamos que hace 35 años Ángeles Mastretta hizo una especie de soundtrack de su propia novela al incluir estas canciones dentro de la trama y que se relacionan con lo que está pasando o con lo que Catalina, nuestro personaje principal, está sintiendo en esos momentos. Entonces, bueno, me parece un gran acierto que se haya reeditado Arráncame la vida en su 35 aniversario. Es una novela que es ligera, es entretenida, nos cuenta de la historia de México, nos cuenta de la historia de una mujer que vive en este México machista donde hay pocas oportunidades para ellas y sin embargo ella logra alzar la voz y logra
logra convertirse en un personaje emblemático en la literatura mexicana. Tanto así que, bueno, la misma hija de Ángeles Mastretta se llama Catalina como su personaje. Entonces creo que sí se ha quedado grabada en nuestra memoria colectiva como un personaje entrañable de las novelas escritas en el siglo XX. Entonces, pues ojalá se animen a leerla. Es una novela muy divertida. Además, habla increíblemente de lo que realmente sucedió en ese tiempo en Puebla y en México. Entonces, estoy segura que la van a disfrutar. Ojalá le den like a este video y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.